Muy buenas noches, amados amigos, amados hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Les habla el pastor Máximo desde Lima, Perú, distrito de San Martín, a las naciones. Estamos escuchando Radio Rosa de Sharon. Música peruana. Desde el templo de la misión evangélica Rosa de Sharon, para todos nuestros hermanos en Cristo en diferentes lugares, tenemos una reflexión de la palabra del Señor. Bendiciones, hermano Jonathan, Dios lo bendiga abundantemente. Bendiciones. Música de nuestro país, de nuestro amado Perú. Perú, un país bendecido. Gracias al Señor. Vamos a orar, tener un tiempo de oración. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar delante de ti a través de la oración, poder comunicarnos contigo. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa. Queremos dar esta corta reflexión de tu palabra. Aquellos hermanos por alguna circunstancia no pudieron venir al templo, o aquellas personas, Dios Santo, que escucharán esta palabra, que sea de edificación en sus vidas espirituales y sea de crecimiento espiritual. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Sin ti nada podemos hacer. Usa mi mente, mis pensamientos, mis labios para hablar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. Agradecemos a nuestro pastor José Chávez, que nos está, José Navarro, quien nos está dando estas músicas para que podamos deleitarnos y deseamos que podamos disfrutar de este tiempo con el Señor. Gracias al Señor. Está escuchando Radio TV Rosa de Sharon desde Lima, Perú, distrito de San Martín, a las naciones. Gracias al Señor por este medio. Podemos llegar a muchos hogares también. Y la radio es una bendición para muchos. Usted puede tener la aplicación en Play Store en su teléfono. Entre a Play Store y busque ahí Radio TV Rosa de Sharon. Ahí está el logo de la iglesia y usted puede descargar esa aplicación. La gloria sea para nuestro Señor. Vamos a leer capítulo 21 del libro de Hechos. Capítulo 21, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Cuando llegamos a Jerusalén, hemos estado viendo que Pablo viajó a Jerusalén ante los pronósticos y las profecías de que Pablo iba a pasar momentos muy difíciles y que iba a ser entregado a los gentiles, en manos de los gentiles. Las 4 hijas del diácono Felipe habían dado una palabra profética acerca de eso. Y aparte también hemos dicho que un profeta de oficio llamado Ágabo también dio una palabra profética en cuanto al sufrimiento que iba a pasar el apóstol Pablo en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo tenía una palabra que ya Dios le había dado de las cosas que iba a pasar entre los gentiles y los judíos, y que tenía que dar esa palabra aún a los reyes de muchos lugares allí, y eso todavía no se había cumplido, y aparte le dijo que él tenía que estar también, que ir a Roma.
No sabemos todavía hasta aquí, Pablo no sabía cómo es que tenía que llegar a Roma, pero después él mismo se da cuenta cómo está dentro de la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Es importante el texto que hemos leído, y como no pudimos persuadirle, hemos orado, dice acá, como no pudimos persuadirle, desistimos y oramos diciendo, hágase la voluntad del Señor. En momentos difíciles, en momentos indecisos, necesitamos decirle, Señor, hágase la voluntad del Señor. Entonces Pablo dice acá, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Los hermanos en Cristo en Jerusalén recibieron a Pablo con gozo y alegría. Tenían bastante conocimiento de las cosas que Dios obraba. Y acá dice, y al día siguiente. Eso significa que Pablo descansó, no se apresuró. Él tuvo su descanso. Es importante, hermanos queridos, el descanso. En el trabajo ministerial uno se cansa. En el trabajo secular también se cansa. Uno tiene que estar bien descansado para tener también poder dar la palabra del Señor. Y acá dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros. Había una comitiva. Pablo no estaba solo. Hemos dicho que Pablo estaba siempre acompañado con un equipo de trabajo. Él no estaba solo. Y dice Pablo, entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? A ver a Jacobo, a hablar con él. Y luego dice, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ya ellos se habían informado que Pablo llegó a Jerusalén y estaban esperando a Pablo. Al día siguiente ya él tuvo que estar allí con los ancianos y Pablo va y conoce que Jacobo era quien estaba presidiendo a los ancianos. En esa época Jacobo era quien precedía, quien estaba al frente de todas las circunstancias que estaban pasando en el pueblo de Dios, en los discípulos y en los apóstoles. Jacobo también es llamado Santiago. Este Santiago es el hermano de Jesucristo, el hermano de Jesús. Él, acá dice que estaba reunido con los hermanos esperando tener un informe del apóstol Pablo. Versículo 19, Hechos 20, 21, 19, dice la palabra, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Qué tremendo. Las cosas que Dios había hecho. No es Pablo, no somos nosotros. Es cierto que hay un ministerio que llevar, pero no nos apropiamos de eso, porque es Dios quien hace, es Dios quien te da el llamado, es Dios quien te da el ministerio. Y acá Pablo informa a su superior, informa a los ancianos de las cosas que Dios había hecho con los gentiles. Eso indica, queridos hermanos, lo que tenemos nosotros que aprender del apóstol Pablo. Él tenía una cobertura. Él tenía que informar de la labor a alguien. No estaba solo. Él tenía que dar el informe. Acá dice, después de saludarlos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios.
Qué importante. No glorifican al hombre, hermanos. Repito, el hombre no es nada. El hombre está dirigido por Dios. La iglesia no es tu iglesia. El ministerio que Dios te ha dado no es tu ministerio. La iglesia es de Dios. El ministerio es de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Él le da a quien Él se place. Y Él hace el llamado a quien Él quiere. Hoy en día tenemos que tener bastante cuidado en eso, porque muchos se autodenominan, se autotitulan, sin haber tenido un llamado. Y algunos son llamados. De parte de Dios es importante entender esto, queridos hermanos. De parte de Dios es el llamado, pero de parte de nosotros tenemos que hacer el siguiente paso, que es prepararnos para el ministerio. Estudiar para el ministerio. Eso significa que nosotros tenemos que estar enteramente preparados para presentar defensa del Evangelio, para que podamos contrarrestar todas las filosofías que este mundo nos ataca. Ya hemos aprendido eso. El apóstol Pablo, bien claro el apóstol Pablo, él tenía que aprender cuáles eran las filosofías de esa época de los epicúreos, de los estoicos. Él tenía que leer qué pensamientos ellos tenían, cuáles eran sus lemas, su manera de pensar de ellos. Ellos tenían ese pensamiento, esa filosofía. Y Pablo está aquí enseñándonos que era necesario saber. Y ya Pablo nos ha enseñado eso cuando él estuvo en el Areópago. Ahí dio un discurso y uno de sus profetas, él hace mención de lo que uno de sus profetas hablaba. Él mismo lo decía, bien claro, de uno de los profetas que hablaba. Estaba hablando de uno de los cretentes. Bien, el apóstol Pablo acá dice que al dar a conocer las cosas que Dios había hecho, glorificaron a Dios todos los hermanos y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Qué tremendo, hermanos queridos. Qué tremendo. Es importante tener en cuenta de que se cumple la profecía de que Dios le había dicho: es necesario pasar sufrimientos entre los gentiles y entre los judíos, pero instrumento de Dios eres tú. Dios le había dicho eso, y aquí estamos viendo el cumplimiento de esa palabra profética para la gloria de Dios. Y acá dice, hermano, ves, hermano, se cumple la profecía. ¿Cuántos millares? No dice un millar, millares de judíos hay que han creído, habían creído que Jesucristo es el Mesías. Creyeron que Jesucristo es el Mesías Hamashiach. Esa es la enseñanza que el apóstol Pablo hacía. Hemos dicho bien claro en el capítulo 17 y en el capítulo 20. Pablo predicaba y enseñaba el arrepentimiento para con Dios. Número 2, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Lo que debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Cómo recibirle a Él. Y número 3, dice que predicaba y enseñaba acerca del reino de Dios. Entonces,
Esas cosas son lo que Jesucristo enseñó. Decía en algún momento a mis hermanos en el discipulado, ¿qué cosa enseñó Jesús a sus discípulos? ¿Me puedes dar un ejemplo de lo que Jesús enseñó a sus discípulos? ¿Me puedes dar una frase donde dice que Jesús enseñó a sus discípulos? Tenemos que saber qué cosa y cuáles son las cosas, en qué lugar se encuentra, en qué libro se encuentran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, está en los 4 evangelios, todas las enseñanzas, pero tenemos claramente, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, encontramos las tremendas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros que tenemos que aprender para que nosotros también podamos enseñar a los demás, a otras personas. Nunca se olviden, Jesús mismo dijo bien claro, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que hablar eso a las personas. Hay mucho de qué arrepentirse, queridos hermanos. Hablarles de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hablarles del reino de Dios, cuando el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué significa eso? Mateo capítulo 13. Usted puede aprender allí cuáles son los secretos del reino de Dios. Punto, ahí nos quedamos. Y dice la palabra de Dios, pero se les ha informado en cuanto a ti. Los apóstoles, los ancianos le dicen a Pablo, tenemos una información en cuanto a ti, de las cosas que hablan de ti y las calumnias que hablan de ti. Queridos hermanos, los apóstoles, los siervos, los discípulos, siempre van a tener esa lucha porque el enemigo se levanta usando a judíos, usando a gentiles para acusar a Pablo, acusándolos. Algunos hermanos allí que Pablo les confrontó en su momento, dice, esto no recibieron a los hermanos y no tienen compasión de la grey. Pablo tenía esas luchas y nosotros hoy en día, los cristianos, los creyentes, los ministros también tenemos que aprender esta lección. Vamos a sufrir críticas, vamos a sufrir calumnias para que nos hagan quedar mal. Aún, no solamente de la gente secular, sino aún de la propia iglesia, de los propios hermanos. Y qué triste para esas personas, porque el enemigo los usa para hacer daño a la grey, para hacer daño a las enseñanzas que Dios nos ha enseñado. Porque hoy en día hay mucho movimiento en contra de nuestra fe. Y debemos estar preparados. Querido amigo, querido hermano, te digo, debes estar preparado para la persecución cuando venga. Porque muchos de la iglesia no están preparados para este gran profecía que vendrá y que está escrito. Y alguien te dice, niega la fe de Jesucristo, ¿qué vas a hacer? Te amenazan allí para matarte. Traiciona a tus líderes. ¿Quiénes son tus líderes? Y por defender tu vida, muchas veces, por eso te digo, no estás preparado. Tenemos que estar con una fe bien grande de parte de Dios. Y solamente el Espíritu Santo es el que te va a dar la fuerza para poder decir no a la insinuación del enemigo, para no poder declinar tu fe. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo dijo bien claro, no solamente puedo
ser maltratados, sino a morir por Cristo. Pablo nos enseña claramente esto, que como iglesia vienen tiempos difíciles, que tenemos que estar preparados para presentar defensa del Evangelio y no negar nuestra fe. Acá el apóstol Pablo había sufrido una calumnia tremenda, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, a hablar mal de Moisés, a negar de las enseñanzas de la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres de la ley. Eso es lo que hablan de ti, apóstol Pablo. Eso sabemos nosotros. Pero te vamos a dar una recomendación. Te vamos a dar un consejo para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y poder ver cómo contrarrestar estas palabrotas que hablan contra ti. Estas calumnias que hablan contra ti. Y mire, Pablo nos enseña aquí una gran lección otra vez. El versículo 22 dice: ¿qué hay? Acá dice 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has llegado a Jerusalén. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. El apóstol Pablo, aquí vemos que él es muy receptivo. Pablo es receptivo, Pablo es enseñable. Esa es una de las características de un siervo verdadero. No se vanagloria, no dice que ya sabe todo. Él es receptivo, es enseñable. Esta es otra de las características de un verdadero apóstol, de un verdadero siervo del Señor. Se sujeta a la autoridad de Jerusalén. Él está demostrando aquí que se sujetaba a la autoridad que Jacobo tenía y los ancianos tenían. Y él acepta esta recomendación y hace eso lo que le habían dicho. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan. Aquí hay una enseñanza. Y ellos le informan a Pablo del asunto que ellos habían tratado ya, y que eso está enseñando, y que él también debe enseñar. ¿Qué cosa es? Acá dice, hemos acordado y hemos tratado ese asunto con los gentiles. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. En esa época había mucha idolatría. Y cada ídolo tenía sus sacrificios. Y hacían sus sacrificios también de becerros, también de ovejas. Pero a su dios Zeus, a su dios Baal, a su dios Júpiter, a su dios Saturno. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento dado pensaban que Bernabé y Saulo era uno de ellos, dioses? Y eso sacrificaban sus animales para ellos. Y la palabra de Dios dice acá, bien claro, absténganse de lo sacrificado a los ídolos. No hagan eso. No ofrezcan esos sacrificios y no coman nada de ello. Luego dice, absténganse de comer, de tomar sangre.
Eso está en la ley, queridos hermanos. La sangre es la vida. Y eso debe permanecer hasta ahora en la ley. Y eso hemos enseñado a los gentiles. Hay mucha gente que hoy en día debemos aprender esta lección. No debemos comer sangre. Sangrecita lo llaman. Muchos de ellos han aprendido esto del apóstol Pablo y de los ancianos y de Jacobo de Jerusalén. Tenemos que tener cuidado y no comer la sangre, porque la sangre simboliza, representa la vida. Luego dice que se abstengan de ahogado y de fornicación. Tenemos que tener en cuenta estas 4 cosas que le están diciendo, están enseñando a los gentiles que deben evitar esto. Deben abstenerse de todas estas cosas porque son pecados según la ley. Y es cierto. Tenemos que cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Dentro de ellos está la fornicación, el adulterio, la codicia, la mentira, levantar falsos testimonios. Todo eso está dentro de los mandamientos. Entonces Pablo, mire lo que hace Pablo. Tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, inmediato, hermano, no hay vuelta que dar, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. La cabeza rapada era un símbolo de que tenían que purificarse. Esa era la costumbre. Entonces está demostrando que Pablo sí seguía las costumbres. Era contrario a lo que habían dicho de él. Mucha gente estaba al auto de todo eso. Mucha gente vio eso. Pero habían unos judíos malvados que seguían a Pablo a donde iban para hacerle la vida a cuadritos. Eran unos paisanos de él, judíos. Y dice la palabra de Dios aquí. Entonces Pablo entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Hicieron tal como dice la ley. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de la purificación, unos judíos de Asia se habían enterado que Pablo estaba ya no en Éfeso, ya no en Corinto, ya no en Creta, sino que había llegado a Jerusalén. Tenemos que ir allí, ese hombre es muy peligroso, hay que matarle. Ese hombre habla de la fe de Jesucristo, está revolucionando el mundo. Ese hombre es peligroso para nosotros, nos va a quitar nuestra autoridad y poder. No podemos nosotros permitir que nos quiten el poder que nosotros tenemos. Ese hombre es peligroso, hay que matarlo. Así, en ese sentido, Pablo, mire lo que los judíos hacen. Unos judíos de Asia, y al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Esto me hace recordar en el momento que un hombrecito hacía templecillos a la diosa Diana en Éfeso. Él alborotó también igualito, alborotó a la gente. ¿Qué significa eso? Pagaron a la gente para hacer su meeting, para hacer sus reuniones. La corrupción también estaba en esa época. Pagaban a la gente para que los acompañe. Esa es lo que los judíos hacían. Hoy en día también la gente malvada hace eso. La gente mala hace eso.
La gente que no conoce a Dios está en corrupción para hacer daño a la gente, para hacer daño a las personas. Pagan. Los soldados romanos recibieron dinero de los propios sacerdotes para decir calumnias y mentiras en contra de los discípulos que habían robado el cuerpo de Jesucristo. Y ellos estaban ahí, eran testigos de que el ángel de Dios vino y quitó la piedra y que Jesucristo realmente había resucitado. Pero estos hombres sacerdotes de la ley, corruptos, habían pagado a los soldados romanos, habían pagado inclusive a sus autoridades para que no los maten. Y eso es corrupción. Habían pagado mucho dinero para eso. Estaban en esa corrupción. Inclusive pagaron a Judas para que los traicione. Así era el sistema, como imperaba en esa época. Y Jesús denunció eso. Pared blanqueadas, le decía a esos sacerdotes. Hipócritas, así le llamaba. Por eso es que estos hombres dijeron, no, a este hombre hay que matarlo, es muy peligroso. Este Jesús nos va a quitar el poder que tenemos. Tenemos que matarlo a este hombre. Y eso es lo que hacían con Pablo. A Jesús lo mataron. A Pablo querían matarlo. A Esteban lo mataron. Y muchos discípulos fueron muertos por la corrupción. Jesús vino en un momento muy difícil, donde estaba todo corrupto, corrompido. Jesús llegó a un momento muy difícil. Pero acá vemos, los discípulos pasaron momentos muy difíciles. Y Jesús enseñó eso a sus discípulos. Y Pablo también está haciendo lo mismo. Y dice la palabra, entonces Pablo, después de los días de su purificación con los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Lo tomaron, lo agarraron, lo empezaron a golpear. Ya saben quién, gente que recibió dinero para eso, dando voces diciendo, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Miren las mentiras, hermanos queridos, que hablaban en contra del apóstol. A Jesucristo también lo hicieron igual. Hablaron mentiras contra él. Pero antes porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Eso había llegado. Pablo es el autor de eso, de haber metido a Trófimo en el templo. Queridos hermanos, esto era calumnia. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, porque ese era el objetivo. Mira cómo el enemigo se levanta y usa a esa gente. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno, tomándole luego soldados y centuriones, acorrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados,
dejaron de golpear a Pablo. Se cumple la profecía, queridos hermanos. Le estaban golpeando a Pablo. Quizás llevándolo al lugar para apedrearlo y matarlo, porque eso era su objetivo. Pero gracias a Dios, cuando Dios está en el asunto, Dios va a ayudarnos, nos va a proteger y aún va a usar a la gente impía para librarnos, para protegernos. Y Dios había dado una promesa a Pablo y acá se cumple. Y dice la palabra: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Él pensó que ¿quién es este hombre que está asusando a la gente? Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Una confusión, un espíritu de caos, de confusión. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, el tribuno. Hay que llevarle a la fortaleza. Hay que esperar allí que pueda ser juzgada. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso. Mira, hermano, los soldados tribunos, la compañía, llevaban a Pablo arriba de ellos, en peso, por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Mire cómo el enemigo usó a esta gente judía, usó la corrupción para querer matar a Pablo. Y dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡que muera! ¡Que muera! Ahí nos quedamos. Vamos a hablar un poquito más el próximo martes acerca de esto. Vamos a ver quién era Trófimo. Vamos a estudiar más un poquito la palabra. Que Dios los siga bendiciendo. Que la gracia del Señor lo guarde, lo cuide, lo proteja. Que las bendiciones de Dios sean para todos ustedes. Vamos a terminar con nuestra música peruana de la radio Rosa de Sarón. Les habló el pastor Máximo García desde la ciudad de Lima, Perú, capital de nuestro Perú querido, distrito de San Martín, a las naciones. Estás escuchando esta radio, una radio bendecida para bendecir. Música peruana. Nuestro Perú es un país bendecido. Seguiremos orando por nuestro país. Seguiremos orando por nuestro país. A Él sea la gloria y la honra. Todo sea como Él desea. Dios nos siga bendiciendo abundantemente. Que la gracia del Señor llegue a sus hogares y que el mensaje llegue a aquellos hogares, también se extienda a sus hijos, a las personas que han estado en esos lugares. Que Dios nos siga bendiciendo ampliamente. Las bendiciones del Señor sean con todos ustedes. Bendiciones, hermana Marlí, Dios lo bendiga, hermana Marvel, Dios lo bendiga, hermana Diana, bendiciones. La gracia del Señor sea con todos ustedes abundantemente. Estamos escuchando Jesús es el Señor de mi Perú. Jesús es el Señor de mi Perú. ¡Qué tremendo! Gracias, Pastor José Navarro, por esas canciones. Desde el este al oeste,
Desde el norte hasta el sur, Jesús es el Señor de mi Perú. Así es. Gracias a Dios. Jesús es el Señor de mi Perú. Bendiciones. Dios lo bendiga abundantemente.